Empezar. Vale, pues... Muy bien, buenos días. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Luis Martí Bonmatí en nuestra sesión. Es un privilegio poder tener hoy a Luis entre nosotros para comentar y discutir un tema sumamente interesante para nuestra comunidad. Todo el mundo conoce a Luis Martí Bonmatí. No sé por dónde empezar, Luis, en tu presentación. Quizás los puntos más destacables. Comentar que Luis es director, jefe del Departamento de Radiología del Hospital Universitario Politécnico La Fe, fundador de KBIM, miembro de la Sociedad Nacional Española de Medicina, director del grupo de investigación, también GBID 230 en el Instituto de Investigación de la Fe y bueno, uno de los radiólogos con más impacto internacional en todos los sentidos que tenemos en el país, y como tal, pues muchas gracias, Luis, hoy por tener tu tiempo para poder presentarnos el tema que nos vas a comentar, y al final pues podemos guardar un tiempo para preguntas y para discusión, que seguro que va a acontecer. Muchas gracias, Luis, cuando quieras. Nada, pues gracias a ti, Josep. ¿Veis bien, verdad, ahora mi presentación? Muy bien, muy bien. Fantástico. Perfecto. Nada, perfecto, eso me tranquiliza bastante y me alegra. Bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Gracias también por el tema, porque aunque parece duro, ¿no?, hablar de repositorio de datos, y no creo que esto en general sea lo que los radiólogos están más deseosos por compartir, ¿no?, y discutir sobre ello, pero a mí me parece que efectivamente esto es algo que o nos lo tomamos en serio o la radiología seguirá siendo una especialidad de segunda división. Y si queremos de verdad pasar a la primera división, pues tenemos que investigar, ¿no?, y que innovar y que ser maduros, ¿no?, en este aspecto. Y yo creo que esa es una obligación y que debería de aprenderse en la residencia y probablemente en la facultad, y desde luego los servicios deberían de conocer, ¿no?, controlar y participar en esto, ¿no? Y antes de meternos en repositorio de datos, pues quería hablar pues de la importancia, ¿no?, de la imagen y de la integración, ¿no? En todos los servicios de radiología y de medicina nuclear estamos enormemente contentos y satisfechos de todos nuestros equipamientos y de la capacidad que tenemos para observar, ¿no?, lesiones, adquirir las mejores imágenes y lo que he llamado impronta diagnóstica, ¿no?, que el peso en la detección, en la caracterización y en el manejo de los pacientes está muy sesgado, ¿no?, a favor de la imagen médica por ese papel tan importante, ¿no? Como ejemplo, desde luego, en esta mamografía, esta resonancia magnética con contraste, ¿no?, T1, supresión grasa, pues la enorme calidad que tiene para detectar, ¿no?, pues la lesión y satélites. Bueno, eso está bien, ¿no? Y desde luego también luego biopsiamos y reconocemos que, sin embargo, pese a ser muy buenos y hacerlo muy bien, hay un porcentaje importante de pacientes que se escapan, ¿no?, de la ruta que entendemos que debería de ser la adecuada después de haber detectado, diagnosticado, biopsiado y discutido en los comités, ¿no? Y eso tal vez ha dado pie a que generemos, ¿no?, además de la imagen de las máquinas, lo que es imagen derivada, ¿no?, o secundaria o obtenida, ¿no?, a través de la imagen original. Y eso lo hacemos con apoyo, ¿no?, de los ordenadores, como expresión en lo que se conoce ahora como radiómica, ¿no?, que complementa tal vez a la genómica o a la proteómica o a todas estas cosas de la medicina de precisión, que nos da información de no solo volúmenes y formas, ¿no?, también de parámetros de organización interna, de microorganización, y además nos da información de heterogeneidades y posiblemente pueda generar una huella biológica obtenida, ¿no?, a través de la imagen para beneficio de los pacientes, ¿no? Bueno, pues si hacemos esto cogido el mundo de la oncología, pero puede ser cualquier otro, ¿no?,
y lo hacemos con una única imagen, ¿no? Esto es una resonancia magnética, T2 de unicontraste, pues podemos generar tal vez, ¿no?, métricas que nos estratifiquen, ¿no?, los pacientes en respuesta o supervivencia. Y si lo hacemos con una métrica, sea la que sea, o integramos varias métricas en lo que conocemos como firma, ¿no? Pues no sé, integramos densidad celular con neoangiogénesis o entropía o homogeneidad, ¿no? Pues podemos generar, ¿no?, un panel, ¿no?, que cada vez tenga más fuerza para predecir eso que nos interesa. Y eso que nos interesa, al final, si somos capaces de hacerlo bien, pues será un biomarcador, ¿no? Pero tenemos que reconocer también que esos biomarcadores tienen que pasar, ¿no?, primero por integrar más información y no solo la imagen. Este es el flujo, ¿no?, de la imagen, la preparación, el procesamiento y la integración con datos clínicos, genéticos, metabólicos o moleculares para finalmente estratificar o predecir o gradar, ¿no? Bueno, pues si integramos bien y somos capaces además de integrar el informe radiológico per se, sin ayuda de computación, ¿no?, y demostramos que tenemos una ganancia diagnóstica, ¿no?, o terapéutica, pues entonces hemos ganado, ¿no? Pero para hacer todo esto bien necesitamos entrar al uso secundario de los datos. Es decir, no vamos a hacer asistencia, vamos a extraer información de los datos que tenemos. Bueno, pues para extraer información tenemos que conocer cuál es el entorno de nuestro hospital que nos permita extraer información. Y este es un diagrama, ¿no?, de lo que tengo en el hospital nuestro y lo que hemos establecido. Esta es la historia clínica electrónica. Esto es el Data Warehouse, es una copia diaria de todos los datos de la historia clínica, pseudonimizada, que permite actualizaciones constantes, como ya digo, diarias, y yo puedo preguntar, ¿no?, a esta base de datos que ya está pseudonimizado, de identificada, que me dé, porque lo tengo organizado en sistema digital, que me dé aquellas variables o aquellos parámetros que yo estoy buscando. Y para cada pregunta, ¿no?, estos son ejemplos, ¿no?, de Chaimeleon en mama, pulmón, colon, recto y próstata. Para cada pregunta que yo quiero responder para ver si lo puedo hacer mejor, pues tendré mis 60, 80 o 100 variables clínicas de tratamiento, de supervivencia, moleculares o de imagen, que me permiten esa información, y yo en este entorno de investigación, de instituto de uso secundario, puedo generar mis repositorios, ¿no?, repositorios clínicos y moleculares, repositorios de imagen, todo en un mundo virtualizado, ¿no?, donde haga mi investigación, ¿no? Bueno, eso está bien, pero si además quiero sacarlo al exterior, ir a la nube o compartirlo con otros centros, pues entonces tengo que anonimizarlo. Y tengo el entorno interno y el entorno externo, ¿no?, de la investigación. Si tengo que ir a ese entorno externo, porque mis proyectos y porque conocer qué sucede en otros sitios para ver si mi investigación es reproducible es fundamental, pues tengo que entrar al mundo de la compartición de datos, ¿no? Y tenemos que compartir datos a través de esta reutilización, ¿no?, en un entorno definido y adecuado, ¿no? Y tengo que describir, pues, quién es el propietario del dato, quién es cómo reconozco, ¿no?, su participación, qué acuerdos hago para compartir y transferir, qué acuerdos hago con los que vayan a procesar los datos, y de alguna forma reconocer, ¿no?, que puedo investigar sobre datos, ¿no?, cuando yo la historia del paciente ya la he cerrado, o hacer estudios prospectivos, ¿no? Y en este mundo de los datos derivados, ¿no?, de la transformación de la información, pues tengo que entrar a la armonización, es decir, puedo utilizar, ¿no?, herramientas que me permitan hacer que todas las imágenes sean comparables, ¿no? Que la resonancia, por ejemplo, que se ha obtenido en Castellón o en Badajoz o en Coruña o en Roma, ¿no?, pues las pueda meter en el entorno similar, independientemente de que las máquinas, los protocolos, la señal, el ruido, la resolución
fueran muy heterogéneos, ¿no? Porque si no los homogenizo va a ser difícil que pueda extraer, ¿no?, métricas que sean comparables. Tengo que además desarrollar herramientas, ¿no?, de extracción de qué información necesito en la imagen, dónde está el tumor, ¿no? Y qué propiedades tiene. Necesito extraer esas propiedades, ¿no?, como radiómica, incluso radiómica profunda con inteligencia artificial, ¿no?, y modelar los eventos clínicos que quiero, ¿no?, finalmente predecir, ¿no? Y entrar en el mundo radiológico no ya solo del diagnóstico, ¿no?, de qué bueno soy poniendo un apellido a una enfermedad, sino en el mundo del fenotipado, ¿no? Saber cuál es la expresión molecular, biológica y de esa enfermedad, ¿no? Y el mundo del pronóstico del paciente, qué le va a suceder, ¿no? Y de la predicción de la enfermedad, ¿no? Estos son ejemplos de proyectos europeos en los que estamos involucrados, ¿no? Y todos los servicios deberían, en su hospital, de negociar cuál es la política de gestión de datos. Este es el documento interno nuestro, pactado con los sistemas de informática, ¿no? De cuáles son los entornos, ¿no? El entorno del hospital, el entorno de computación, el entorno del servidor de datos, la anonimización y cuando salgo fuera, en qué condiciones lo hago de privacidad y seguridad, ¿no? Y cuando los radiólogos entramos en este mundo de la compartición, el acceso, la extracción masiva de información, pues de alguna forma tenemos que controlar las bases de datos, ¿no? y los repositorios. Es decir, hay que saber qué información queremos recoger, la relevancia de la información que queremos. No necesitamos toda, tenemos que, como en un ensayo clínico, decidir cuál es la que vamos a recoger, ¿no? Si la distribución de la enfermedad y los pacientes es la adecuada, el tamaño muestral, la fuerza de asociación, virtualizar como si fueran estudios experimentales, ¿no? Valorar la magnitud del efecto, ¿no? Validarlo en series similares y de alguna forma conocer y participar en el diseño y control de los datos, que es estandarizar, armonizar, minimizar parámetros, evitar redundancias, ¿no?, que tengan una consistencia intelectual con lo que queremos contestar en un entorno de seguridad y privacidad, ¿no? Como este artículo, que el agua mata, pues bueno, pues depende, ¿no?, de dónde la tomes, cuánta y cuántos bichos tenga, ¿no? Y en ese mundo, este es dentro de Chaimeleon, un proyecto de muchos hospitales europeos, tenemos que reconocer, ¿no?, que los datos vienen no solo de la imagen, por eso los repositorios no son de imágenes, tienen que estar integrados con otros datos, ¿no?, tienen que estar armonizados, tiene que reconocerse, ¿no?, que vienen de distintos hospitales y de distintos países, y tenemos que tener acuerdos, ¿no?, de compartición y de transferencia, ¿no?, de datos. Y en ese mundo del repositorio, huyendo de un repositorio solo de imágenes, pues hay que reconocer que cualquier problema que queramos participar a su solución es mucho más complejo de lo que la imagen per se es capaz de dar, ¿no? Y tenemos que integrar, ¿no?, de otros entornos, ¿no?, como la genómica o la metabolómica o la radiómica, para mejorar en nuestros modelos de predicción. Bueno, pues en esos repositorios este es el ejemplo de nuestro entorno, ¿no? Nosotros, por un lado, tenemos el entorno hospitalario, donde los pacientes van al PAS clínico, pero los voluntarios para las pruebas, por ejemplo, en ensayos clínicos, o los maniquís van a un PAS experimental que hemos creado para almacenar ahí esa información y no contaminar el PAS clínico, ¿no? Y en experimental, donde hacemos maniquís, muestras, animales, pero también voluntarios y sujetos, también van a este PAS experimental y solo los pacientes de ensayos clínicos van al PAS clínico, ¿no? Bueno, pues tanto si es de experimental como si es del PAS clínico, tenemos que ser capaces de extraer, ¿no?, esas imágenes y llevarlas a un repositorio de imagen médica para su uso secundario en la parte de imagen. Y eso hace que sea importante que describamos, ¿no?, el repositorio, que no es más que
colección de imágenes, ¿no? Biobanco es cuando esa colección está estandarizada y además regulada y controlada y además incluye datos clínicos relevantes, y biobanco es lo que nos interesa porque la integración de la imagen con todo lo demás es fundamental. Y si además podemos asociarlo con tratamientos o desenlaces, ¿no?, finales, pues seremos capaces de definir nuevos biomarcadores, modelos predictivos, ¿no?, etcétera. Bueno, pues en esta gobernanza de estos repositorios o biobancos a nivel hospitalario o de red de hospitales o de comunidad o de país, pues es muy importante que tengamos también una política de gestión, ¿no?, de esas colecciones. ¿Qué se acepta? ¿Cómo se conserva? ¿En qué formatos? ¿Qué control de calidad? Si damos o no acceso abierto y cómo, si compartimos los procesos de extracción, los metadatos que vamos a proveer, ¿no?, y los datos relacionados, clínicos y moleculares, etc. Y hay que tener de alguna forma checklist, ¿no?, que veamos la calidad de lo que estamos ofreciendo y de qué forma lo hacemos accesible a investigadores internos o externos para generar evidencia, ¿no?, del mundo real, que es lo que estamos intentando, ¿no? Y en ese proceso de almacenamiento y gestión de datos, pues tenemos que tener a científicos de datos muy cercanos, ¿no? Este es el proceso de esa transformación de los datos. Hay que chequear que estén completos y ver qué pasa con lo que nos falta. Tal vez podamos imputar para tener una completitud en aquello que no esté hecho, ¿no? Tenemos que saber la fiabilidad de lo que tenemos, es decir, la imagen obtenida antes de la cirugía y no después, o la radioterapia o el diagnóstico. Tenemos que detectar observaciones que son extrañas o externas, ¿no?, outliers, y podemos también generar datos secundarios, ¿no?, y aumentar nuestra base de datos, ¿no? Y estos son los niveles de organización que tenemos de controlar: pacientes, estudios y series, en imagen, y en ese repositorio nuestro para uso secundario pues hay que estructurar, ¿no?, por pacientes, por estudios y desde luego por series, porque igual nos interesa solo la difusión o nos interesa solo el T2 o solo la fase arterial de un TAC. Bueno, pues todas esas decisiones no solo hay que tomarlas a priori, sino que también hay que enseñar o organizar nuestro archivo de imágenes o nuestro biobanco para que esa información se haya generado de forma automática, ¿no? Y eso lleva tiempo y esfuerzo, y mi consejo desde luego es colaborar con los que ya lo tengan, ¿no? Este es el acceso a la armonización de las imágenes que hemos desarrollado dentro de Chainmelion para transformar las imágenes que se obtienen al mismo entorno usando redes neuronales las GANs, ¿no?, adversas, y bueno, pues siendo capaces de esa transformación. Es muy importante también que en nuestros sistemas de almacenamiento de información seamos capaces de analizar qué es lo que tenemos, ¿no?, y tengamos herramientas de visualización de los datos que nos generen con un simple vistazo, pues lo que tenemos, distribuciones iniciales, relaciones. Eso es importante. Es importante también que reconozcamos, ¿no?, que para entrar en la discusión, ¿no?, de cómo voy a hacer la partición de mis repositorios para poder investigar, pues controlemos tamaños muestrales y cómo distribuyo, ¿no? Cómo distribuyo no es al azar. Tengo que tener no solo criterios de porcentajes, también criterios de que estén balanceadas las clases y las variables y que haya una representación del espectro de la enfermedad en cada una de estas subclasificaciones que hago para controlar, ¿no?, lo que voy a construir, que sea repetible y que sea reproducible, ¿no? Bueno, pues dejarme que entre un poco la infraestructura que creo debemos tener para entrar en este mundo de la investigación con datos, y lo voy a hacer con un ejemplo, ¿no?, que es la iniciativa, ¿no?, la plataforma EUCAIM, que es el European Cancer Images, que se construye, ¿no?, de la experiencia del AI for Health Imaging, que es una
iniciativa, ¿no?, a través de la Comisión Europea para que aquellos proyectos que trabajábamos con inteligencia artificial, imagen médica y oncología, compartiéramos, ¿no?, problemas, soluciones, atajos y respuestas a esa reproducibilidad de la investigación y extensión de la investigación a entornos cada vez mayores. Bueno, pues aquí se decidió, ¿no?, que debíamos de definir esta infraestructura europea reconociendo que la fragmentación de la información es enorme, que cada proyecto de investigación del Horizon 2020 o el Horizon Europe, cada proyecto de investigación IMI o IGI, ¿no?, cada infraestructura de investigación como las infraestructuras europeas ERIC, ¿no?, cada farmacéutica, ¿no?, con sus registros de ensayos clínicos con imagen, o cada región o red, ¿no?, con biobancos locales, ¿no?, de comunidades o de regiones o de entidades, ¿no?, en realidad tienen los datos distribuidos muchas veces con un límite temporal muy claro. Cuando acabe el proyecto los datos ya no se sostienen porque no hay financiación para mantenerlos, ¿no? Pues cómo enganchamos, ¿no?, cómo podemos cohesionar toda esta dispersión de repositorios en un atlas de imágenes de cáncer que estuviera tanto centralizado como distribuido, es decir, que pudiéramos trabajar en una población virtualizada, ¿no?, donde según lo que queramos analizar o estudiar, pues creáramos esas comunidades de interés, ¿no?, o esos repositorios específicos de proyecto enlazando, ¿no?, y enlazando desde luego con inteligencia artificial. Y queríamos en esta parte, que sobre todo trabaja con imágenes, pues trabajar mucho en la optimización de la imagen para estandarizando y armonizando las imágenes de mamografía, tal, resonancia, ecografía, radiografía convencional, poder hacer, ¿no?, que la inteligencia artificial funcionara prediciendo radiómicas que fueran reproducibles. Pero claro, esto es insuficiente, ¿no? En los hospitales se generan los datos, cada día se generan más datos y queríamos favorecer también el desarrollo de investigación observacional sobre datos del mundo real, de forma accediendo, ¿no?, a estos data warehouses, ¿no?, a las redes de hospitales o hospitales aislados y permitiendo, ¿no?, que la inteligencia artificial federada accediera a los datos de forma rápida en una estructura que ya estuviera organizada para, bueno, de esta forma favorecer, ¿no?, estos estudios y que además las imágenes de esos estudios pudieran transferirse al atlas centralizado y de alguna forma ir creciendo, ¿no?, conforme a cada proyecto tener más y más datos que favorecieran, ¿no?, el desarrollo y el apoyo de la imagen a la innovación y a la investigación. Nos pareció también que era muy importante asociar, ¿no?, todos los programas de despistaje de cáncer, ¿no?, de diagnóstico precoz, ¿no?, de los programas de screening, y estamos tanto en proyectos como en programas estatales enlazándolos a este estudio observacional, y hemos puesto en marcha también el altruismo de datos, que es empoderar, ¿no?, o dar capacidad a los ciudadanos y pacientes para que ellos donen sus datos a esta infraestructura para poder trabajar con ellos en un entorno longitudinal de tiempo, ¿no? Lo que crea esta infraestructura, tanto en integración de datos como en estandarización de los mismos, ¿no?, es una forma a largo plazo. Esto se crea para permanecer en el tiempo, que favorezca la investigación y permita, ¿no?, la investigación sobre datos. Y eso porque todo el mundo, ¿no?, reconoce que necesitamos el acceso a grandes cantidades de datos, ¿no?, que de forma fluida y dinámica permita a los investigadores, para lo que quieren hacer ellos, pues que definan sus variables en un entorno estandarizado, que la estructura y los modelos sean genéricos, que las adquisiciones luego puedan armonizarse para que sean comparables,
que los datos puedan transformarse y controlarse su calidad, que el almacenamiento esté en entornos seguros y que podamos emplear soluciones de inteligencia artificial federada que haga que se muevan los algoritmos computacionales, pero no los datos necesariamente, y que tengamos modelos, ¿no?, de extracción de esa información, explotación y validación, ¿no? Y eso reconociendo que una parte importante de lo que vamos a hacer viene por los estudios observacionales, las cohortes de investigación sobre datos, la definición de aspectos técnicos y clínicos y la participación de la imagen, ¿no?, los radiólogos y los médicos nucleares y los radioterapeutas en este entorno, ¿no?, de la investigación sobre datos. Y desde luego dejando la experimentación directa, ¿no?, como un entorno secundario de lo que necesitamos hacer, o incluso para desarrollar, ¿no?, soluciones de inteligencia artificial directa sobre imagen, ¿no?, y ver qué sucede cuando hago estas transformaciones. Bueno, pues en este proceso, ¿no?, de aprendizaje continuo que queremos también introducir, ¿no? No es solo, venga, tengo un entorno de investigación, permito que cada vez hayan más datos, voy a hacer que los datos de la imagen además sean como los de laboratorio o los de genética, es decir, que he estandarizado y normalizado, ¿no?, las unidades y las medidas para que lo que se haga en un sitio sea comparable con lo que se haga en otro. Además tenemos que introducir, ¿no?, herramientas de interacción, ¿no?, de interacción de los observadores y los investigadores con los modelos, ¿no?, que generamos, e incluso de interacción en su utilización, ¿no?, para que de esa forma pues cada vez más los modelos sean más precisos, estén construidos sobre información más completa, ¿no?, que representa mejor el espectro, ¿no?, de la enfermedad que estamos analizando o estudiando, y lo hagamos además en un entorno pues reproducible, fiable y controlable, ¿no? Y bueno, quería acabar dando las gracias, ¿no?, a parte de mi grupo, ¿no?, y también al el entorno, ¿no?, local con el que trabajamos para definir y desarrollar esta arquitectura, infraestructura y generación, ¿no?, de modelos, como también pues al I3M en el Politécnico o a Kibim, ¿no?, que han sido pues piezas importantes, ¿no?, en estos desarrollos. Y con esto quería cerrar mi presentación y ir, bueno, a la parte de preguntas, que va a ser más entretenido seguro. Bien, muchas gracias, Luis. Una presentación, ¿no?, clara, pero hay que reconocer la complejidad, ¿no?, de todos estos conceptos, más que conceptos, toda esta dinámica en la que al final estamos obligados a seguir de alguna manera, ¿no?, porque no nos queda otro camino. Y bueno, la verdad es que ha sido una presentación muy interesante, en la que estamos de acuerdo que probablemente no estamos todavía preparados para desarrollar, ¿no?, un camino tan complejo y tan ambicioso a la par. Tenemos multitud de preguntas. Vamos a ver si podemos abordarlas. Voy a seleccionar algunas de ellas porque la verdad es que han caído un montón de preguntas, Luis. Vamos a ver. Salva nos pregunta, Luis, ¿cómo crees que debemos evolucionar a nivel de hospital local, ¿no?, donde disponemos de, poco ya lo has comentado, ¿no?, de pequeñas bases de datos, de proyectos, a un repositorio más global de datos médicos que incluyen imágenes radiológicas? Comenta, ¿tenemos que empezar con bases de datos, por ejemplo, centradas en el ámbito oncológico y evolucionar a otro tipo de tumores? ¿Qué crees? No, yo creo que, o sea, no necesariamente oncológico, ¿no? Nosotros empezamos con cáncer porque los proyectos nuestros eran sobre cáncer, porque esta infraestructura es un flagship, ¿no? La Comisión Europea, la Unión Europea ha
decidido que investigar sobre imagen en cáncer, en un entorno reproducible, es algo prioritario para ella y por eso estamos ahí. Pero hay que, desde luego, abrirlo a degeneración, inflamación, cualquier otro entorno, ¿no? Eso seguro. Yo lo que creo Perfecto. es que, por acotar también la otra parte, yo lo que creo es que de verdad debemos de preguntar en nuestro entorno si tenemos o no copias de la historia clínica electrónica para poder hacer extracción masiva de datos. Esa es la primera pregunta. Y eso hay que preguntarlo a sistemas informáticos y dirección del hospital. Y yo creo que los grandes hospitales la tienen, pero los pequeños y medianos hospitales también pueden tenerla una vez sabemos cómo hacerla, ¿no? Y parte del desarrollo de UKIM es ayudar a los hospitales a que generen su data warehouse, ¿no? su copia pseudonimizada. Y por otro lado también, cuando accedemos a esa información, ¿no? y la extraemos, tenemos que alojarla en algún sitio. Bueno, pues tener preparado ese alojamiento, ¿no? ese repositorio, pues también es fundamental. Y yo creo que para eso hay que contar con los institutos de investigación, o si no existen, pues también, ¿no? en ese entorno de los sistemas informáticos, buscar un espacio para participar en proyectos de investigación y proyectos europeos, ¿no? O sea que de alguna forma el nivel local es fundamental y crítico, y parte de nuestro trabajo es ayudar, ¿no? a aquellos centros que no sepan lo que tienen o que no controlen si lo que tienen es lo que se está definiendo que hay que tener, pues en este apoyo, ¿no? para poner una especie de checklist, ¿no? o de especificaciones técnicas de, pues hace falta esto, esto, esto y esto para entrar en este desarrollo europeo de investigación sobre datos. Muy bien. José, ¿puedo comentar sobre esto y hacer un comentario a Luis al respecto? Sí, adelante, por favor. Mira, nosotros en el Hospital Clínic tenemos la distinción entre lo que son sistemas de información, que básicamente es la estructura tecnológica y lo que manejan los datos de uso primario, y luego tenemos lo que se llama informática médica, que ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo del COVID, organizando distintos data lakes y repositorios de datos clínicos. Y la idea es que nosotros ya no vamos por delante en lo que es la formación de repositorios. Yo, en lugar de verlo como una amenaza, y lo hablamos otro día con Salo, lo veo como una ventaja, y ahora ver cómo nosotros nos aproximamos y estamos viendo cómo nos metemos en lo que es la organización de datos y distintos niveles de data lake, que es otro tema, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de que te mueves mucho en distintos, a nivel internacional y nacional, de este tipo de aproximación? Que sea el hospital que ya lidere la organización de datos para su uso secundario, imagen se pueda meter en esto. En otros sitios, en tu caso, lideras tú, imagino la fe, esta iniciativa. No, eso sí, sí. Yo creo que eso es fundamental, Luis, porque, a ver, esto de colaborar, ¿no? Y hay que participar, ¿no? Yo creo que es súper importante, primero, que el data warehouse o los data lakes es una decisión hospitalaria, es decir, hospitalaria o de sus sistemas de información o de su instituto de investigación. Y lo que tenemos los radiólogos es que entrar a la definición y participación en, oye, y la imagen, cómo extraemos información de los metadatos, cómo controlamos la relación con el paciente, cómo el accession number, la modalidad, la secuencia, la potenciación, la perfusión, que es decir, hay un mundo, ¿no? que hay que definir en lo que es imagen, que no es solo radiografías, ¿no? Entonces ese es el papel fundamental nuestro. Y como llevamos de alguna forma un liderazgo por tiempo, no estamos en el mundo digital antes también que otros, pues esa coparticipación es fundamental. Entonces hay que ir a esas puertas y decir, yo también quiero estar aquí, ¿no? Quiero aportar mi parte, que es lo que se relaciona con la imagen, y no solo es procesar la imagen, sino también es
los metadatos, el etiquetado de secuencias o de fases, la extracción y la segmentación de lesiones, la generación de radiómicas, cómo almaceno radiómica, ¿no?, en el repositorio. Bueno, pues todo eso es nuestra participación. O sea que hay que salir del silo, ¿no?, radiológico e ir al entorno hospitalario si queremos participar en la investigación a alto nivel. Muy bien. Vamos a por más preguntas. A ver, a nivel de comités de ética, Luis, ¿cómo se mueve todo esto? Es decir, ¿qué tipo de comité tenemos que pasar? ¿Es un comité global? ¿Es nuestro comité local que nos tiene que dar la aprobación o es un modelo combinado? ¿Cómo funciona este punto? A ver, yo creo que los comités de ética no hacen falta para generar la infraestructura. La infraestructura es una decisión que debe de tomar el hospital y el instituto, ¿no? Es cómo me organizo yo. Sí que deben de negociar, ¿no?, los institutos o los grupos y el hospital en quién es el dueño de la información para uso secundario, quién es el responsable de la calidad, quién es el responsable de dar acceso para los proyectos y todo. Esto es un tema de organización y gobernanza, que es una conversación y un acuerdo entre los propietarios de los datos, ¿no?, que es básicamente el sistema sanitario y aquel en el que haya delegado o acordado la investigación o la innovación sobre los datos que genera. Pero una vez tienes definida cuál es mi estructura, debes de recepcionar proyectos, ¿no? No hay un único proyecto. Este es la infraestructura que permita que los investigadores sobre miocardiopatía dilatada quieran hacer su proyecto con esa resonancia magnética y la técnica que quieran, ¿no? Bueno, pues cada proyecto tendrá que pasar el comité ético, ¿no?, para decir, oye, yo para hacer esto, utilizando esta infraestructura, ¿no?, necesito tu aprobación. Cuando entramos en proyectos nacionales o europeos, el comité ético sigue siendo igual de imprescindible si yo me involucro en la extracción, el procesado y la compartición de datos, ¿no? Sin esos comités no podemos hacer nada. Pero para crear la infraestructura, yo creo que es únicamente necesaria, bueno, pues esa aprobación que desde luego incluirá la seguridad, la privacidad, ¿no?, y que todos los entes, ¿no?, el Data Protection el protector de datos, no sé, es decir, que todo este entorno dé el visto bueno de que la infraestructura que estás originando es la adecuada, ¿no? Pero en un comienzo yo guardaría los comités de ética para específicamente el proyecto de investigación de los 100.000 que pueden haber, ¿no?, pues cada uno de ellos con su comité de ética. Muy bien. Nuestro compañero Jaime del Barrio, un poco también en línea con todo esto, nos dice, hablamos mucho de datos, sobre todo de la cantidad, pero muy poco de la calidad de los mismos. ¿Quién y cómo se va a gestionar? Sí, bueno, en realidad no hablamos poco, yo estoy hablando todo el rato de la calidad, que es el control de la calidad, armonizar la completitud, todo lo que es data curation, ¿no? Yo, en mi opinión, eso no es que sea crítico, es fundamental, si no vamos acumulando errores, ¿no? Si yo tengo una base de datos, pero mi base de datos, los datos no están estandarizados, no están normalizados, no están armonizados, no son completos, no tengo una evaluación de outliers, una visualización de distribuciones, entonces he construido una mala base de datos y de malas bases de datos y malos repositorios salen malos resultados, ¿no? Entonces, las herramientas de control de la calidad son tan importantes como las herramientas de creación de una infraestructura, ¿no? Tenemos que tener nuestras listas de comprobación y tenemos que analizar todos esos aspectos, y yo no solo creo, sino que parte de la obligación de todos los
centros es disponer de algún científico de datos que garantice esto, y en todos los proyectos en los que nos metamos tenemos que, si no tener científicos de datos necesariamente, pero sí alguien muy cercano a la ciencia de datos que chequee por esa calidad. Y en imagen, desde luego, lo más crítico, creo yo, es armonizar las imágenes, hacer que las de Philips, General, Canon, Siemens sean equiparables, ¿no? Cuando en realidad pues se reconstruyen un poco distintas, la adquisición es un poco diferente, el protocolo no es igual, porque no estamos trabajando sobre ensayos clínicos, estamos trabajando sobre el mundo real, ¿no? Y el mundo real es heterogéneo en calidad, vamos, una barbaridad. O sea que la calidad es tan importante como la cantidad en la investigación. Muy bien. El doctor Donoso comenta quién y cómo puede acceder a estos repositorios de datos para su uso secundario. ¿Serán distintos niveles de acceso? ¿Cómo se preservará la confidencialidad y seguridad de estos usos? A ver, tiene que haber un comité de acceso, ¿no?, a los datos. Desde luego en UCAIM, ¿no?, por poner un ejemplo, no solo hay un comité de acceso sobre qué proyectos, tiene que haber un proyecto detrás, ¿no? No accede un investigador que yo quiero hacer algo, accede un grupo de investigadores que tienen un proyecto, que quieren solicitar una financiación, y en lugar de desarrollar su infraestructura y desarrollar el reclutamiento de pacientes, quieren utilizar infraestructuras que les faciliten eso o que ya lo tengan definido, ¿no? Todos los que habéis estado involucrados en proyectos sabéis que perdemos más de 3/4 del tiempo de un proyecto en recoger los datos, en organizarnos y recoger los datos. Y al final, el último cuarto es en sacar algo de provecho de esos datos que hemos recogido, que además son mucho menores y más incompletos de lo que pensábamos en un comienzo, ¿no? Pues lo que te facilita tener ya una infraestructura es que ese proceso no solo es más rápido, sino además desde el primer día puedes hacerlo. Pero tiene que haber comité de acceso y tiene que haber un proyecto y tiene que haber una financiación. Es decir, yo creo que todo eso es así. A nivel hospitalario interno, yo creo que también. Es decir, para solicitar acceder a datos, tienes que justificar por qué los quieres, qué vas a recoger, qué datos necesitas, y tienes que haber pasado un comité de ética. Si no, no puedes acceder a datos. Nadie debe de acceder a datos para investigar sin que un comité haya dado su visto bueno, ¿no? Incluso cuando se hace investigación sobre datos anonimizados. Quiero decir, incluso para eso yo creo que debe de haber un comité de ética que diga, oye, yo para estos proyectos doy mi permiso. Y si el proyecto es multicéntrico, pues todos los centros tienen que pasar su comité de ética. En EUCAIN se pretende ese comité de acceso no solo para acceder a los datos, también para dejar datos. Hay gente que diga, oye, yo quiero colaborar, ¿no? Quiero poner datos míos, ¿no?, de cáncer de pulmón, estudiados con TAC, evaluados en tratamiento y tal. Bueno, pues tendrá que haber un comité de acceso también que analice y vigile si los datos que estás dando son los adecuados, están bien recogidos, siguen los estándares, porque si no controlamos tanto el que accede como los datos que ponemos, pues estamos en un entorno de descontrol, ¿no? Y estamos evitando, desde luego, ese no control, ¿no?, de lo que hay y de quién accede. Muy bien, y ya para acabar, Luis, un par de preguntas más. Nuestra compañera María García reflexiona sobre, parece que todo este entorno está más enfocado a datos retrospectivos, ¿verdad? A repositorios de datos que se han desarrollado en un momento determinado y los recopilamos, pero todo este marco, esta filosofía, este desarrollo que comentas, ¿cómo se aplicaría a los estudios prospectivos o más aún en los ensayos clínicos? ¿Qué crees? Sí, bueno, exactamente igual. A ver, el entorno es un entorno de organización para la investigación. Si queremos hacer investigación sobre datos es enormemente rápida porque estarán ya los hospitales con sus sistemas de información alineados con la infraestructura.
pero si se quiere hacer un estudio prospectivo, tú ya tienes el sistema igual de recogido. Lo único que tienes que decir es, a partir de este momento, todos los pacientes que se generen, este tipo de información voy a permitir al sistema que la recoja y la transfiera, ¿no? O sea que la infraestructura sirve tanto para retrospectivo como para prospectivo. Es cierto que está centrada en retrospectivo porque es mucho más complejo. Requieres de tenerla mucho más organizada, pero sirve para ensayos clínicos y proyectos experimentales, ¿no? Por eso también lo había puesto en esa diapositiva, aunque en un tamaño más pequeño, pues porque yo creo que es a ver, irá en paralelo, pero hay más necesidad ahora mismo de generar evidencia, de descubrir, ¿no? Y luego, una vez hayamos hecho eso bien, pues decir, ahora quiero aplicar esto en una serie prospectiva, ¿no? Muy bien. Y vamos a acabar con una reflexión y pregunta final de Jaime del Barrio. Reflexiona, me preocupa que Europa marque el camino desde una excesiva e ineficiente normativa y no desde el liderazgo y la eficiencia. La economía de los datos es global y hay muchos players como grandes tecnológicas, etcétera, interesados en los datos procedentes del ecosistema salud. Mientras seguimos con los pies de barro locales con los que empezaba el doctor Martí Bonmatí. Y pregunta, ¿cómo podemos superar esta amenaza? Bueno, a veces en las amenazas van las soluciones también, ¿no? Yo creo que, por un lado, estamos en Europa, queramos o no queramos, es decir, este es nuestro entorno. Hay que hacer la investigación acorde con lo que nos hemos dado en seguridad, privacidad. Yo creo que gran parte de los problemas están solucionándose con este aprendizaje federado y distribuido que vamos a hacer, pero comparado con otros sitios donde no hay ese control de la fiabilidad, confianza y seguridad de datos, pues este no es un mal entorno, ¿no? Hay una decisión por parte de la Unión Europea y la transformación digital y combatir al cáncer de que la investigación de alta calidad, ¿no? Con datos de alta calidad se haga en este entorno, donde hay hospitales además que son muy, muy potentes, ¿no? Y que son capaces de no solo generar esa evidencia, sino también enganchar, ¿no? O servir de tractores, ¿no? A otros centros para ir todos juntos, ¿no? Por otro lado, dentro de las infraestructuras están participando también las grandes empresas, ¿no? Y están participando porque hay que definir los estándares y la interoperabilidad, y también porque hay que apoyar, ¿no? A las grandes empresas en que adopten muchas veces las soluciones que aquí se adquieran, ¿no? Y están también farmacéuticas, porque los ensayos clínicos son fundamentales. Y no solo se hacen ensayos clínicos sobre pacientes, también sobre cohortes virtuales, ¿no? O hay que estratificar bien a los pacientes antes de reclutarlos y hay que incorporar parte de estas soluciones, ¿no? O sea que yo vería el entorno europeo como una ventaja, sobre todo porque estamos en él, ¿no? Procuraría participar, ¿no? En ese entorno europeo lo mejor y lo antes posible, y procuraría que esas soluciones pudieran ser transferibles al hospital en el que estoy trabajando y que el entorno mío de trabajo estuviera alineado con ese desarrollo, ¿no? Del espacio europeo de datos de salud y el espacio europeo de implantación de la inteligencia artificial, porque es quien nos va a regular y quien nos va a permitir trabajar en ello. Muy bien, pues daríamos ya por cerrado el turno de preguntas. Salva, cuando quieras. No, seguro que Lluís, Josep, si te parece bien, Lluís seguro Sí. que querrá hacer algún comentario. Lluís. Vamos a ponerlo. No, solo dar las gracias a Luis por la aproximación. Como decías tú, Salva, bien al principio, podíamos estar horas solo con las preguntas que están entrando y las que no se nos ocurren, darle las gracias y nada más, no tenía más comentario que este. Perfecto. Bueno, pues yo os quería dar las gracias a cada uno de vosotros, a Josep por tu excelente moderación, Luis por tus comentarios de experto y Luis, como siempre, eres un gran profesor. Entonces, bueno, seguro que necesitamos que nos sigas explicando en siguientes sesiones este tema. Yo siempre me gusta hacer un pequeño resumen, muy resumido, Luis. Entonces, yo creo que has dicho tres cosas fundamentales. Nos has hablado del por qué,
nos has hablado del quién y nos has hablado del cómo. El por qué nos has dicho. Yo creo que todo el mundo se ha visto reconocido. Señores, cuando hacen un proyecto, 3/4 del tiempo se dedican a buscar datos y les queda 1/4 de su tiempo para poder hacer el aprovechamiento. Seamos listos y hagamos otra estrategia, porque si no perdemos nuestro tiempo. Después nos has hablado, hombre, mucho hablar de radiómica y cómo lo vamos a utilizar. Hombre, ¿no? Y después uso secundario de datos. Entonces yo creo que el por qué está clarísimo. El quién nos has dicho, hombre, esto primero es una iniciativa del hospital, que tiene que estar todo el mundo y los radiólogos, los médicos nucleares tienen que tener una iniciativa obvia. Y después nos has dicho, meter científicos de datos, ¿no? Podríamos hablar 40 horas más, pero esto es el resumen. Y después el cómo nos has dicho, fundamentalmente estamos hablando de crear una infraestructura del hospital donde dentro se puedan utilizar diferentes partes, pero una infraestructura del hospital, con comité de acceso, con comité de ética y después con una visión transversal entre hospitales y a nivel europeo, ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen, Luis, seguro que quieres añadir algo. No, me parece perfecto. Yo creo que, vamos, no podía estar más de acuerdo Sí, en las 3 cosas que has apuntado. Sí, yo creo que, a ver, yo lo único que apuntaría también es que ahora es el momento de hacerlo y mi consejo, desde luego, es no hacerlo solo, sino buscar colaboraciones, buscar experiencias que ya estén, aprovechar ese entorno, por ejemplo, de EUCAIM, ir a la página web, decir yo quiero participar y estar alineado, ¿no?, con lo que se está construyendo. perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Seguro que contamos más veces contigo. Simplemente comentar que mañana habrá una sesión relacionada, porque Kai Vilanova nos va a hablar del proyecto ProCáncer, que también está relacionado con el EUCAIN, y él específicamente va a hablar de cómo integramos pues, clínica, inteligencia artificial y resonancia en la neo de próstata. O sea que todos los que les interesa la sesión de hoy de Luis Martí Bonmatí están invitados mañana a seguir con Kai Vilanova. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengáis un gran día, nos vemos. Gracias Luis, gracias Josep, gracias Luis. Nos vemos. Un saludo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Abrazos.